En el día de hoy estamos en una entrevista muy pero muy especial, en un ciclo de entrevistas que veníamos haciendo desde el Radio Club Gualeguaychú, pero hoy tiene doble motivo esta entrevista. Estamos acá, lo pueden ver al señor José Machado, actualmente Lima Unifor 4 Eco Mike Eco, quien además, si no me dijeron mal, además de ser miembro fundador del Radio Club Gualeguaychú, fue quien hizo hace 34 años, o sea, ahora el 22 de enero, completó una hazaña inmensa para los argentinos, que fue construir el primer satélite argentino dedicado para radioaficionados y le ha puesto en órbita desde la Guayana francesa. Aquí tenemos al constructor. Sí, José, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andás? Bien. Así que bueno, primero, Bueno, un sí, placer. hay una cosa que sobre el Radio Club Gualeguaychú. O sea que el Radio Club, cuando yo empecé con la radio en el año 74, a Sí, principio, ahí se hizo una primer, llamémosle, intento de formación de un club, que avanzó bastante en esa época para, para lograr que fuera formalmente el Radio Club, pero probablemente nunca se llegó a concretar en términos de personería jurídica. Eso. Pero hubo en ese momento, ya te digo, ese primer intento de fundar un radio club en Gualeguaychú. claro. Había un grupo bastante grande de radioaficionados que se interesaron y yo recién empezaba, así que Bueno, entré ahí. mira, ya que me decís así, me das pie a que te haga la primera pregunta. ¿A qué edad fue que decidiste o dijiste quiero convertirme en radioaficionado y por qué? Ah, sí, digamos, lo mío con la radio empezó antes del año 74, porque en realidad, como todos, a veces empezábamos viendo que había algún equipo de radio en nuestra casa, una radio, la que se llamaba Las Noveleras en ese momento, y a algunos les generaba interés de ver cómo funcionaba. Ese era mi caso, y habíamos después armado una radio acá, en ese momento, que se llamaban Galena, pero en realidad ya teníamos unos diodos de germanio que hacían de detector, y siempre teníamos algún mentor que nos daba la idea de cómo armarla. Bueno, el caso mío lo tuve ahí en Gualeguaychú, de una persona que en ese momento tenía me acuerdo, una pista de Calectri en el Club Central. Ajá, Y nosotros íbamos con mi hermana y otros amigos a la pista con autitos de Calectri. Y un día él se ve que me vio que tenía cierto interés por la electrónica y eso, y me dice, ¿no querés armarte una radio? Y sí, le digo, bueno, y bueno, él me enseñó cómo armarla, y después yo conectaba la antena del televisor de casa, y los domingos a la mañana escuchaba una rueda que había en 80 metros en AM, que había como 4, 5, 6 estaciones de ahí de Gualeguaychú. Entonces yo las escuchaba, este, sin entender mucho de qué se trataba. wow. Y pasó el tiempo y yo descubrí que tenía en mi casa había un combinado, un Stromberg Carlson Sí, valvular, que tenía entre las bandas de onda corta, tenía la banda de 40 metros ahí. Entonces también empecé a escuchar ahí 40 metros, y había puesto una antena ya en el techo de casa, que me acuerdo que sí. era había encontrado un pedazo de cable y lo había unido, y bueno. Y un día, escuchando 40 metros, mediodía sería, escucho una llamada desde Mazaruca, que es un lugar ahí al sur de la provincia, que es una pista, antiguamente era un centro, un punto de entrenamiento de vuelo Ajá, de la Fuerza Aérea. Y llamaban a Gualeguaychú pidiendo por el Eutré Juli Kilo, que era José Villaboa, que después me enteré que era él, porque en realidad no tenía idea de quién se trataba, y que si alguien escuchaba, por favor lo llamara por teléfono, y pasaba el teléfono de esta persona. Y yo digo, bueno, como se trataba de algo de emergencia, digo, entendí que fui, llamé por teléfono, le digo, mire, disculpe, yo soy fulano de tal,
estoy escuchando en 40 metros una estación que lo está llamando a usted y necesita contactarse porque hay una emergencia. Bueno, él se ve que anotó, le quedó en la mente el apellido mío, colgamos y yo me fui a almorzar. En ese momento me llamo José, venía a almorzar como típica, viste, que estás ahí dando vueltas y te está llegó hora de comer, bueno. Y paró pasado media hora y suena el teléfono. Entonces el teléfono atiende mi padre, va, atiende y me dice, sí, acá puede ser, a ver, espera un segundo. José dice, vení, parece que te llaman a vos. Bueno, voy. Y era José Vilaboa el que me llamaba diciéndome, bueno, mirá, acabo de terminar de hablar con Mazaruca, en ese momento me acuerdo de uno Juli, uno JY, era la persona que estaba ahí, y acabamos de mandar un avión del Aeroclub porque hay que evacuar a un enfermo grave que tienen ahí y que necesita una atención médica. Wow. Dice, bueno, te agradezco, yo, y te pido que me vengas a ver porque vos tenés que ser radioaficionado. Y él eso te dijo José Vilaboa. Sí. Me dice, vos tenés que venir a verme porque vos vas a tener que ser radioaficionado. Le digo, bueno, y yo estoy en la planta transmisora de lo que era el correo, de la parte telegráfica del correo. El correo transmitía los telegramas en ese momento por radio. Y me dice, estoy en Urquiza al oeste, y claro, a donde voy está Radio Nacional, en Gualeguaychú. Bueno, me fui un día, digo, bueno, me voy a conocer lo que yo, y bueno, y él me dice, bueno, vos vas a ser radioaficionado, tenés que hacer esto, yo voy a hablar con el jefe del correo para que te tome el examen y saques tu señal distintiva. Así fue Wow. Yo no tenía 14 años, se lo habría cumplido. Entonces tuvo que ir mi padre a firmar la autorización para que te viera. Wow. Así que esa fue y la licencia me acuerdo que llegó el 1 de junio de 1974. Es decir, ese día la emitieron la licencia y creo que me llegó el 25 de junio. Wow. Yo me asombro porque yo nací en el 74, yo nací 3 meses después. Ya. O sea, me estás hablando y me lo contaste con un nivel de detalle de hace casi 50 años, José, va a ser. Sí, no, y bueno, y así empecé con la radio, después ya tuve varios mentores ahí locales, ahí también en esa época ya lo conocía a Juan Andrés. Juancho. Y también a alguien que estaba muy cerca de Juan Andrés en esa época con la radio, que era Pepe Olivera, el de 4 en JN, me acuerdo. Así que siempre en contacto con ellos, Leusei Japón Lima, me acuerdo, Torrecalde, que era un radioaficionado ya de vieja data. ¿Cuántos recuerdos? Y todo ello, había un grupo así que hasta a veces nos juntábamos, porque era el caso de ya te digo, principio de fundación del Radio Club, que debe haber sido en el año 75, por ahí. Ahora, ya que sos uno de los primeros y antes de que se pudiera conformar la personería jurídica, o sea, pero eran los primeros pasos. Sí. O sea, para mí vas a seguir siendo, sos un miembro fundador porque pusieron la voluntad y la energía de querer hacerlo. Pero sí, creo que fue, incluso me acuerdo que me tocó ir como parte del Radio Club en ese momento. El presidente era Miguel Piva, el Japón, América, Yucatán, me acuerdo que él fue el que tomó la iniciativa del Radio Club, y justo se dio el aniversario de Gualeguaychú, que calculo que debe haber sido en octubre del 75. Ajá. Y había una cena en el Club Frigorífico, que el intendente de ese momento organizó, y los invitó como una parte, digamos, de la fuerza, llamémosle viva, de la ciudad al Radio Club. Wow. Y me tocó ir con Miguel ahí a esa cena. Así que fue una experiencia ahí de... Ahora, ¿qué se les cruzó por la cabeza para en ese momento donde no había nada, ¿no? O sea, querer conformar un radio club. Y yo creo que había mucha inquietud porque Entre Ríos en ese momento era una isla, sigue siéndolo, pero en todos los sentidos, digamos, estábamos totalmente incomunicados del resto del país en términos de ruta, por ejemplo. Recién, no me acuerdo cuándo fue que se hizo el túnel subfluvial, pero para darte una idea, viajar de Gualeguaychú a Buenos Aires era toda una odisea, en términos
de los caminos, Claro. cruzar balsa, y eso pasaba también con las comunicaciones, digamos, los sistemas de comunicación eran muy primitivos. Vos para tener una comunicación telefónica a Buenos Aires, por ahí tenías que esperar mediodía para que te la dieran. Entonces la radio era un elemento clave. A mí me tocaban timbre, me acuerdo, mucha gente pues se enteraba que era radioaficionado. Había mucha necesidad a veces de medicamentos y no estaban disponibles en la zona, entonces las redes de emergencia los tramitaban. Ya había un mecanismo, incluso en el Correo Central había una red de emergencia que había gente que trabajaba ahí las 24 horas, había guardias, y tenían todo un mecanismo para resolver este tipo de problemas. Claro. Hoy tal vez lo más parecido sería los trasplantes de órganos, por Claro. ejemplo, que tiene todo un operativo ya armado. Bueno, en esa época era conseguir un remedio que por ahí no estaba disponible en un lugar del país y de alguna manera se hacía llegar en las condiciones que debía llegar. Es decir, todo eso eran radioaficionados que intervenían. Qué bárbaro, ¿no? Y este tipo de cosas, de evacuar enfermos en zonas, digamos, que no tenían acceso o que por la distancia, por ejemplo, requerían que fuera un avión. Porque vos te imaginas que en ese año 74, el Aeroclub Gualeguaychú también tenía una importancia muy grande porque al no haber rutas y los puentes no existían, el transporte aéreo era importante. Sí. Y la comunicación era importante. Entonces nosotros éramos parte de ese eslabón de la comunicación que no estaba cubierto como está hoy con los medios que tenemos hoy. Entonces éramos gente que estábamos siempre dispuestos a ayudar y a su vez lo teníamos muy claro de que teníamos una responsabilidad en eso, incluso para a veces transmitir malas noticias, ¿no? Sí, me imagino. Porque ahora, eran cosas que pasaban también. Qué importante, ¿no? Porque hoy se piensa que el radioaficionado es como un hobby, algo entretenido para poder hablar, y en realidad es más que eso. Claro, lo que pasa es que, claro, éramos gente, también después cuando vino el año 82 quedó demostrado con la capacidad que había en radioaficionados para resolver problemas de comunicación o para conectar la isla con el continente. Ajá, claro. Teníamos una capacidad de resolver problemas que otros por ahí no lo tenían, y a su vez estábamos entrenados porque nuestro día a día era poner a un oscilador, ajustar una antena, cambiar una válvula, un transformador que se quemaba. Siempre estábamos, no íbamos a un negocio y comprábamos un equipo y veníamos con un equipo y le chupábamos. Teníamos que hacer hasta el rack del equipo, ¿viste? Para decirte, darte un detalle de que teníamos los chasis, por ejemplo. Cualquiera que empezaba, lo primero que tenía que encontrar era un buen cinguero o alguien que le hiciera un buen chasis para poder armar el equipo ahí. Sí, todo lo fácil no existía en ese momento. No. Ahora, después de que vos comenzaste con todo esto y seguramente tenés cientos de anécdotas y cosas interesantes, yo sé que algo sucedió, o sea, no sé puntualmente qué, por eso lo vamos a tratar de conocer acá en esta entrevista. Terminaste en Estados Unidos, en Boulder, con un proyecto para armar un satélite. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a esa...? Sí, ahí pasaron unos años, no tanto, porque si te pones a ver, yo estoy hablando del año 74, que soy oficialmente radioaficionado, a partir del 1 de junio de 1974, con la primera señal distintiva, el EU7JCL, por la que me han conocido mucho porque la tuve aún en el tiempo, aún estando acá en la provincia de Buenos Aires. Ese hobby, digamos, yo lo llevaba conmigo en algunas etapas más activos, ya te digo, y en otras menos. En la escuela secundaria, bueno, que era cuando empecé, estaba muy activo, había, incluso en el colegio, había actividades por ahí que yo me aprovechaba para mostrar el hobby. Y
Y después, un día me interesó, es decir, yo, la parte satélite, digamos, era algo que tenía ahí, que no lo relacionaba con la radio en principio, pero había tenido cierto interés, por ejemplo, por el aeromodelismo. Ajá. Y el aeromodelismo, después me acuerdo, en esa época la revista Lupin, La Lupín. y traían una propaganda de un curso de la Escuela Universal de Astronáutica, que si lo buscaba ahora lo va a ver, decía Escuela Universal de Astronáutica. Sí. Y decía, ¿qué es esto? Yo había estado muy influenciado por la llegada del hombre a la luna. Claro. Tenía 20 años, y en mi casa el primer televisor se debe haber comprado ahí en el 68, 69. Y entonces para mí la llegada del hombre a la luna me dejó marcado, viste, algo, yo lo vi en vivo, transmitiendo en blanco y negro, lo vi. Entonces es como que, y entonces cuando vi eso, le dije a mi mamá, me acuerdo, me gustaría comprar este curso, viste, de la Escuela Universal. Y ahí compré unos capítulos de ese curso porque salía unos pesos y bueno, me acuerdo, mi madre me lo dio. Y empecé a leer cosas así, que prácticamente eran manuales de la NASA, que estaban impresos con un mimeógrafo, no era una gran calidad pero eran manuales, venían armados, todo, wow. Y eran capítulos de un curso, sí. Pero pasaba por un montón de conocimientos, por ejemplo, de los propulsores, químicos, sólidos. Y en un capítulo me acuerdo haber visto que había unas estaciones de radio aficionado en Buenos Aires recibiendo un satélite. Me acuerdo todavía la foto de que estaban en una terraza con una antena Yagi y recibían satélites. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo? Ahí, digamos, me disparó Ahí se disparó. La chispa esta de ver qué había de satélite, qué tenía que ver con radio aficionado. Y ahí me enteré de los proyectos que ya había, el proyecto Oscar. Ajá, sí. Orbital Satellite Carrying Amateur Red. Así que venía de los años 60 y pico, con el Oscar 1, Oscar 2, claro, y empecé a ver cosas que podía encontrar, porque tampoco era mucho lo que había, y en un momento dado descubrí que el Radio Club argentino disponibilizaba los pasos de los satélites que estaban disponibles en ese momento, que era el Oscar 7 y el Oscar 8. Que en realidad el que lo hacía era una persona que trabajaba en IBM y que era Carlos Huertas. Ajá. Y él se encargaba, como él tenía impresoras, tenía computadoras, los sistemas de esa época tenían los 32, me acuerdo que tenía IBM, él se tomaba el trabajo de hacer los cálculos de las pasadas. Y te ponía en una tabla el día y la hora que tenía el inicio del paso y la altura, la elevación, es decir, te daba todos los datos y eso lo imprimía, no sé si en ese momento había quien lo fotocopiaba y vos ibas y lo comprabas en el Radio Club Argentino. Claro. Bueno, yo en ese momento no sé cómo, si estaba ya viajando acá a La Plata, la cuestión es que me fui y lo compré un día. Y empecé a probar a escuchar el Oscar 7, me acuerdo. Ajá. En el modo A, que tenía la bajada en 10 metros. Ajá. Y empecé a escucharlo y como que me quedé con esto es espectacular. Claro. Para eso me tuve que armar, me acuerdo que yo no tenía un receptor de comunicaciones que llegara a 10 metros, entonces me armé, me acuerdo, un conversor de 10 metros a onda larga. Ajá. Y ahí tenía yo equipo que había usado por AM para escuchar BLU, y entonces le conectaba el conversor y un dipolo de 10 metros, sí. Y escuchaba el Oscar 7 y todos los contactos que había por Oscar 7. Ahí me dedico, bueno, esto me gusta. Ahí me di cuenta. Y empecé a ver qué información había. Me acuerdo, después me hice miembro de ANSAT de Estados Unidos. Me uní al grupo de Argentina. Antes de eso, no sé si antes, en realidad en ese momento todavía ANSAT de Argentina no existía. Estoy hablando de año 81, 82. Después me hice miembro de ANSAT de Estados Unidos, recibía la revista Orbit, que era como recibir, viste, oro en polvo, y en esa revista venían fotos, venían notas, que yo las tengo todavía guardadas, porque la verdad que están hoy digitalizadas, ¿no? En internet, pero las guardo porque me acuerdo que eran bimestrales, cosas así, me llegaban por correo. Y bueno, ahí me fui enterando un montón de cosas, y en ese interín también se forma AMSAT Argentina. Y como yo era de los locos así que andábamos con esto,
y otros amigos míos acá que les interesaban, nos sumamos. Y se fundó, me acuerdo, no sé, habrá sido en el año 85, 86, creo que me fui a Buenos Aires, estamos ahí. Vino en ese momento Ian King, que era el vicepresidente de ingeniería de AMSAT de Estados Unidos. Wow. Él creo que desde el Oscar 6 para acá, había estado en todos los satélites. Y él venía por cuestiones laborales, pero a su vez él aprovechaba para hacer su evangelización de satélites de radioaficionados. Se juntaba con los grupos, y así se fundó, me acuerdo de la foto, que todavía está por ahí de la fundación, aparece él y aparece todo el grupo de AMSAT Argentina, y Carlos Huerta, que era el presidente en ese momento, el fundador, digamos, porque él también tenía, ya te digo, había tenido toda esta iniciativa de divulgar la información para que pudieras acceder a los satélites, porque los satélites no es que están disponibles todo el día ni toda hora. No, para nada. Es un satélite de órbita baja, tiene un paso, en algún momento pasa algún ángulo hacia al este, después puede tener suerte que te pasa más cerca de tu UTH y después te va para el oeste. Entonces, en el día vos dispondrías de 2 pasos buenos como para hacer pruebas, ¿no? Claro. Y bueno, y todo eso empezó ahí, y ellos, la verdad, tenían un interés de llevar esto a algo más que ser un club de radio y divulgar información. Ellos aspiraban a tener un satélite, era la realidad. Para mí eso decían, bueno, en ese momento, si bien había grandes oportunidades de sumarse a algún proyecto internacional, y si vamos a tener nuestro propio satélite, era hablar de cosas de mucha dimensión. Pero bueno, el interés de ellos, digamos, hablo porque en realidad Carlos viajaba mucho a Estados Unidos, porque él trabajando en IBM tenía que hacer cursos, entonces él estaba en contacto con gente de AMSAT de Estados Unidos. Había otra persona que también tenía contacto con AMSAT de Estados Unidos, que era Arturo Carú, el 1HC. Él tenía también contacto, y a su vez él estaba interesado en llevar adelante el proyecto. Y se dio una oportunidad porque Yankee estaban viendo de desarrollar un satélite digital, cosa que hasta ese momento no se había hecho, ni siquiera en el mundo comercial. Digamos, todos los satélites que se usaban de comunicaciones básicamente eran repetidores en órbita geoestacionaria, y por ahí podías pasar las llamadas, podías pasar videos, pero lo que era datos en sí, salvo empresas muy especiales como IBM o alguna otra más, no había servicios de conectividad de datos así como los hay hoy o como se hace por internet. Ellos sí conectaban todas sus sucursales a través del satélite. Incluso me acuerdo, si habrás pasado ahí por la avenida Alén, en una época en la terraza del edificio IBM había una antena parabólica. Ya en los años era notable eso. Te daba una idea de que eran empresas que buscaban conectarse a través del satélite. Bueno, esta idea del satélite era un satélite que permitiera conectar lo que en ese momento ya se había empezado a difundir mucho, que eran los BBS, los Bulletin Board State. Esos eran nuestro acceso a la información en ese momento, al email. Era un email, porque realmente funcionaba como un email, y a su vez había acceso a archivos, fotos, por supuesto eran de baja resolución, pero bajaba texto, no existía el PDF, nada. No. Y bueno, pero vos entrabas a un BBS y te podías bajar. Eso lo hacíamos por radio, en VHF, usando un protocolo que era el Packet Radio, la X25, que era un protocolo que se había adaptado de otro, del X25, y tenía, por ejemplo, el acceso era aleatorio, lo que llamaban Aloha, que era algo que habían desarrollado en las islas de Hawái para comunicarse entre isla e isla, que no había, el protocolo
era un poco similar a lo que usó el Wi-Fi en los principios, que era de acceso al canal, y había, usualmente el problema que vos tenías que había muchas colisiones, entonces había retransmisiones. Pero bueno, era un protocolo sencillo porque no había una sincronización entre las dos estaciones, por ejemplo, la que transmitía y recibía, entonces todas esas cosas eran más sencillas. La modulación se hacía en ese momento por tonos de audio. Bueno, en HF también se usaba con mucha menos velocidad que VHF. Entonces, toda esa información dije, bueno, ¿por qué no poner un satélite en órbita baja y que haga las funciones de conectar este BBS con este otro en tiempo diferido? Porque hacía un almacenamiento de información de acá, y cuando iba destinada a este que estaba acá, la descargaba. Claro. Bueno, esa idea ellos la empezaron a avanzar, digamos, y dijeron, bueno, necesitamos otro socio que se sume. Y bueno, encontraron acá en AMSAT Argentina gente que estaba interesada. Wow. Buscaron recursos, porque esto no se hacía si no tenían recursos. Claro, eso te iba a decir, económicamente era complicado también. Ahí apareció gente, por el caso de Arturo, que era una persona que estaba en una posición, digamos, era un empresario y tenía buenos contactos. Carlos, trabajando en IBM, tenía también apoyo de IBM. Aluar quería participar aportando aluminio para el satélite. Para ello era importante también que eso apareciera, que habíamos puesto aluminio argentino en el paso, claro, como se dice. Entonces todo eso se sumó y bueno, y dijeron, bueno, vamos, esto estábamos ya en el año 88, me acuerdo que fue mediado de año, y dijeron, bueno, alguien, lo que ellos buscaban era que alguien de acá fuera para allá, a diferencia de otros proyectos por ahí en los cuales la participación era solo económica, no había participación de personas que se fueran a instruir o que aportaran el conocimiento que podían tener. Acá dijeron, no, eso es importante, y entonces dijeron, bueno, alguien va a tener que ir, hubo una búsqueda. Bueno, yo estaba ahí entre los candidatos, y en algún momento alguien habrá tenido que decir, bueno, en ese momento yo no tenía tanto problema como para viajar, en términos de que me podía llegar a ir, si bien tenía que resolver algunas cuestiones obvias, pero estaba en la lista como para ir. Y bueno, un día me llamaron, dijeron, bueno, mira, hicimos una búsqueda de los candidatos, y nos parece que vos sos el que tenés que ir. Así que bueno, ahí preparé la valija y viajé, me acuerdo, en octubre de 1988, a fines de octubre. Viajé para allá con la idea de estar 4 meses. Me llevé mis cosas y no sabía que iba a llegar a Boulder, Colorado, después de un vuelo a Miami y una conexión a Denver. Sí. Y de ahí me iba a tomar, creo que un colectivo, y llegaba a Boulder. Y tenía ubicado un hotel para estar una semana ahí, y después ver cómo me organizaba. Así que llegué un domingo, me acuerdo, y ese día ya alguien del grupo que estaba allá de AMSAT ahí en Boulder me contactó, y bueno, empezamos a ir a un lugar donde se estaba armando el lugar donde iban a armar los satélites. Para esto lo único que había del satélite era una maqueta, que se habían hecho estudios de ingeniería. Sí. Para todo eso era algo, digamos, novedoso, en términos de que en ese momento los que hacían satélites eran satélites de 100 kilos, cosas grandes. Claro, esto era completamente diferente. Claro, esta era una cajita de 20 por 20, iba a pesar 10 kilos. Uno solo de ellos tenía un módulo más arriba para tener una cámara, que era el de la Universidad de Weber, de State, y el resto eran todos iguales. Y adentro uno tenía espacio para poner cosas, digamos, diferenciales, digamos, de uno a otro. Un espacio como para meter un experimento. Claro. Entonces acá la idea era aprovechar ese espacio para hacer una balilla de telemetría de CW, que se hizo acá, y poder controlarla
desde tierra por fuera de todos los sistemas que tenía el satélite, es decir, hacer algo que se pudiera manejar aún fallando el resto del satélite. Claro, que estamos hablando, sería, a ver, pará, porque quiero poner, vos no lo vas a ver. Bueno, yo voy a estar poniendo ahí la imagen para que Sí, los muchachos... ese módulo, dijimos, bueno, eso es como que si fuera dentro del stack que tenía de satélite de módulos, Sí. era uno que quedaba liberado a que cada uno de los propietarios de ese satélite pudiera poner algo especial que definía. Por ejemplo, nosotros, claro, ese es el módulo de CW del ELUSAT. Por ejemplo, también otro de estos satélites participaba Junior de Castro, de AMSAT de Brasil. Sí. Él era una persona muy entusiasta, alguien que promovió mucho la actividad satelital ahí en Brasil. Ajá. Y él era el dueño de un satélite. Él en ese caso era el dueño de un satélite. Wow. Y en el módulo ese él ponía fue lo que se llamaba el DOV, el satélite era el DOV, y Paloma, ¿no? En español. Y él lo que quería que se pudieran almacenar mensajes de voz y se pudieran retransmitir. Entonces la idea de él era que los chicos pudieran grabar mensajes en diferentes idiomas, y eso se pudieran retransmitir a escuelas de toda parte del mundo. Bueno, esa era su idea y por la cual él compró ese satélite. A diferencia de Argentina, él no enviaba a nadie, él solo hacía de sponsor del satélite. Después yo lo conocí allá en Estados Unidos y también le pude dar una mano a él con su satélite en algunas cosas, porque claro, el no tener a alguien ahí hacía que algunas cosas a él se le complicaran. Claro. Y el staff técnico, digamos, si bien era amplio, pero era gente que se dedicaba voluntariamente a hacer las cosas, entonces... Estaban bastante limitados, sí. Claro, entonces había cosas que por ahí él no le encontró, es decir, no tenía alguien que le viera y tuviera en mano las cosas, y por ahí también nos complementábamos con él y con ANSAT de Argentina para que él pudiera tener resuelto esos problemas que se presentaban a veces. Y bueno, eso arrancamos, y en principio arrancamos en un lugar, empezábamos a hacer la etapa de diseño de muchos circuitos, había que había muchos prototipos que había que volcarlo a un circuito impreso, que fuera seguro, que los componentes estuvieran mecánicamente bien instalados. Entonces se armó, empecé a armar eso. Claro, porque no es lo mismo armar algo para que va a estar acá en la Tierra a algo que va a estar volando en el espacio. Claro. Y es muy distinto, aparte del concepto ya, cuando uno entra en un satélite, uno ya se da cuenta si hay algo que es sustentable, es un satélite. Claro. Tiene que tener la suficiente capacidad de captación de energía solar para alimentar todos los sistemas, tiene que tener una estabilidad térmica, porque ahí arriba pasan cosas muy raras, o no raras, pero no muy distintas a lo que pasa acá en la Tierra. Los gradientes térmicos son muy grandes, una parte iluminada del satélite puede estar a más 30 grados y la que está en la sombra puede estar a menos 20. Entonces esos gradientes térmicos hacen que las cosas se exijan en términos de mecánica, en términos de electrónica. El vacío total, por ejemplo, hace que haya componentes que se empiezan a degradar, o se hace un gas de algo, de cualquier sólido pasa a ser un gas. Claro. Si no es lo suficientemente estable y si no has elegido un material adecuado. Entonces lo que puede ser un cable aislante, de repente desapareció el aislante y se pone corto un alambre con otro. Claro. Si no usaste teflón, por ejemplo. Ahora, y ustedes contaban con alguien que, porque para vos era la primera vez, ¿no?, que estabas haciendo algo que iba a ir al espacio. Pero alguien ya de antemano tendría que decirle, no, esto no lo hagan porque esto no sirve para... Ahí había gente con mucha experiencia, Ian King, por ejemplo, que se hablaba hoy de W3GEY. Hoy vive en Australia, pero él había empezado
su carrera ahí en la NASA, los proyectos de los satélites polares meteorológicos. Ajá. Incluso él aprovechaba esa relación que tenía para poder poner en los espacios vacíos de los cohetes que lanzaban los satélites meteorológicos los Oscar. Ahí estaba el Oscar 8, el Oscar 7, es decir, él en eso ya venía haciendo ese lobby, digamos, de lograr que las agencias espaciales reconocieran que los radioaficionados podían poner un satélite en órbita, wow, usando esos espacios vacíos y sin tener que pagar el lanzamiento, porque de otra manera... Claro, no, sí, es imposible, claro, financiar eso. Iba siempre, y como siempre los lanzadores, digamos, tienen una capacidad de propulsión extra que no la usan, pero la tienen, y para poder llegar a las posiciones orbitales y tener maniobras, usan lastres, es decir, usan lastre en el cohete. Entonces ese lastre es una lástima, porque por ahí una bolsa de arena... Claro, se puede aprovechar en otra cosa. Que ese lastre eran 10 kilos, 20 kilos, bueno, es un satélite de... Saquemos ese lastre y pongamos algo que sea útil. Y se armaba toda la logística para poder insertarlo en el cohete en un lugar, porque esto también es otro tema. El cohete por lo general lleva la cofia donde va la carga útil, lleva un anillo adaptador a donde está la última etapa del motor, y ahí está la carga útil que va a poner en órbita. Pero siempre queda espacio en ese volumen vacío. Entonces ellos se las ingeniaban para buscar la forma de adaptar a esos conos, por lo general que tiene donde está la carga útil, satélites ahí. Claro. Y después poder disparar los mecanismos de expulsión, porque eso también es un tema que vos para poner los satélites lo tenés que soltar del lanzador, porque el lanzador es algo que después puede reingresar o puede quedar como chatarra, pero no es parte del satélite. Entonces vos tenés que tener un mecanismo de expulsión, incluso de evasión, porque esas cosas después en el espacio se pueden chocar. Claro. Entonces ellos tenían mucha experiencia, y aparte del hecho de trabajar en la NASA de ellos, le daba acceso a un montón de información, de materiales, por ejemplo, que debían usarse y cuáles no. Claro. Pero a su vez había en ese grupo y en el proyecto de este satélite de los Macrosat, tener acceso a cosas que estuvieran disponibles comercialmente para abaratar el proyecto. Claro. Entonces en eso nos daba cierta libertad en la medida que supiéramos que los riesgos que corríamos eran mínimos. Claro. Porque sabíamos que, por ejemplo, otro de los elementos críticos en el espacio es la radiación. Entonces, hay componentes que, expuestos a la radiación, tienen otro comportamiento, claro. O memorias que cambian de estado. Entonces, todas esas cosas también, ellos habían tenido mucha experiencia, incluso habían ubicado regiones del planeta que eran críticas. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona acá que se llama la anomalía del Atlántico Sur, que está acá entre Brasil y África. Ajá. Y es un punto donde pasan las mayores fallas de los satélites de órbita baja. Mira, es decir, no sabía. Crash de las computadoras pasan en ese lugar. Y se da porque ahí hay una concentración de partículas de alta energía por el tema de cómo está distribuido el ecuador magnético. Entonces, ahí es un punto donde te pone a prueba la construcción del satélite. Y luego tenés que tener armada una estrategia para recuperarlo al satélite y eventualmente para que la vida útil de los componentes supere, por ejemplo, la de las baterías, porque el otro punto crítico son las baterías. Es decir, hablábamos de algo que tiene que ser sustentable, captar la energía que va a consumir, no puede consumir más de lo que captar porque obvio es un presupuesto acotado. Y eso te lleva también a dimensionar, por ejemplo, la potencia de los transmisores para que se escuche, porque después decir, bueno, pero si yo pongo un transmisor de 10 miliwatts, después para recibirlo en tierra necesito una parábola. Entonces tenía que haber un equilibrio para que un radioaficionado con una antena jack o como es hoy los satélites de FM, que prácticamente los escuché con la antena de goma de un can. Todas esas cosas impactan, y ellos en ese caso tenían mucha experiencia
Lo que no había mucha experiencia era en el manejo de estos circuitos digitales en el espacio, porque era algo nuevo. Algo nuevo. Entonces, para darte una idea, si sería nuevo, algo equivalente que podría ser los satélites meteorológicos o de imágenes, por ejemplo, Sí. que tomaban imágenes de alta resolución. No lo guardaban en memoria digitales, lo guardaban en cintas metálicas a las imágenes. Eran grabadores de cinta metálica, que eran grandes, inmensos, costosos. Claro, ocupando mucho espacio, claro, que se podía minimizar. Porque eso era mucho más seguro que digitalizar la imagen y meterla en una memoria para después transmitirla a tierra. Aparte reducía el espacio, porque en ese momento una memoria... sí, era mucho más chico y en consumo energético también. También, y las RAM que se usaban en ese momento era un megabyte de RAM, era una cosa así. Sí. Después ahí ves en las fotos la capa donde está metida toda la parte de las memorias. Eso eran 10 megabytes. Para que creo que la tengo acá, pues esto no tiene desperdicio. Hoy 10 megabytes, ya no lo encontré en ningún lado, una flash. Esta imagen creo que es la que me decís vos. Claro. Fíjate, ¿Esto cuánto tenía de capacidad en total? La capacidad total de satélite eran 10 megabytes. 10 megabytes. Y hoy tenemos... físicamente, ahí tenía varias capas. Ese era el piso donde estaba el CPU, tenía 3 capas. Ajá. Aparte era un circuito multicapa, era toda una... la gente que intervino ahí eran también radioaficionados de la zona oeste de Estados Unidos. Porque en la zona oeste se estaba dando lo que era el Silicon Valley, estaban empresas como Qualcomm, por ejemplo. Claro, estaban en pleno auge de un montón de tecnologías que les permitió poder hacer todas estas cosas muy novedosas. El que revisó la funcionalidad de todas esas placas es uno de los fundadores de Qualcomm. ¿En serio? Una idea, sí. Franklin Antonio, buscalo, es uno de los fundadores de Qualcomm, era el que participó en el proyecto Microsoft. Específicamente estas placas volaban en avión, en una caja en el asiento, porque en ese momento, para transportar las cosas, las aerolíneas te permitían comprar un boleto de avión y en vez de una persona poner una caja para que alguien la retire después del otro lado. Y así se llevaban estas cosas de Boulder a Denver, y de Denver volaban a Los Ángeles o a San Francisco, y ahí ellos estaban en San Diego en ese momento, así que iban a Los Ángeles, y ellos se encargaban de ir al aeropuerto a buscar la caja donde estaban las placas, revisarlas, hacer las correcciones que había que hacer y volverlas para Colorado. Wow, qué tremendo. Movían todas las partes del satélite. Y perdón, acá te muestro, a ver, y esta es toda la carcasa, por decir, la carcasa exterior. Esos son los paneles. Ahí está la parte superior derecha, por ejemplo, la base del satélite. Ajá. Ahí, aparte de los paneles, ahí lo primero que uno trata de cubrir es toda la superficie que quedan expuestas con paneles solares. Claro. Es lo lógico para tratar de captar la mayor energía solar, ¿no es cierto? Y después, en la base también iban las antenas, entonces ahí tenés los soportes de lo que eran las antenas de UHF. Wow. Que eran 4 monopolos, digamos, de cuarto de onda, que llevaban una conectividad interna para ponerlo en fase, y bueno, eso, digamos, te contaba un poco lo que fue el arribo. Después nos organizamos ya mejor en un lugar dedicado para el proyecto, que estaba ahí en realidad no en el propio Boulder, sino en las afueras. Estábamos, por ejemplo, cerca de IBM. Era un lugar a donde a mí me llegaban los emails en ese momento, y con las comunicaciones con la gente de acá en Argentina era a través de ellos. Me venía alguien, tocaba la puerta y era un empleado de IBM con una pila de los emails de esas impresas. Wow. Y ahí me venían, y así yo también le mandaba a la gente de acá cosas que necesitábamos, o por ejemplo lo que eran las especificaciones para poder conectar la baliza después. Eso tenía toda una interfase de comunicación entre los módulos también, que era toda una novedad, porque
cada módulo era como si tuviera una dirección IP, digamos. Sí. Era una LAN interna del satélite para ese época. Wow. En ese momento había salido para realizar interfaces y conectividad digital a cosas que estaban dentro de los módulos que podían ser analógicas, y después todo eso, digamos, se intercambiaba para que después, cuando viniera el módulo que se armaba acá, lo pudiéramos conectar y no tener que perder tiempo en cosas. Si bien hubo que hacer algunas adaptaciones allá, porque por ejemplo nosotros teníamos que usar la misma antena que usaba el resto del satélite para la parte de digital de Packet Radio. Sí. Y Packet Radio eso trabajaba recibiendo las señales en la banda de 2 metros, almacenándola en la memoria y después retransmitiéndola en VHF. Entonces nosotros usábamos las antenas de VHF para transmitir la baliza de CW. Entonces había que poner un relé en un momento para decir, para ahora computar, transmito la baliza, ahora transmito la parte digital. Y ese relé, se usaban relés que sabíamos todo lo que es también cuestiones mecánicas en el espacio, hay que tener mucho cuidado porque ahí, por ejemplo, no hay lubricante. Claro, nada, no existe. Se volatiliza inmediatamente. Entonces, si hay movimiento como el relé, tiene el mecanismo del H, por ejemplo, que queda en el estado que vos lo dejás sin consumir. Sí. Corriente. Esos venían de la parte aérea, de aviones de combate, por ejemplo, que llevan mucho de esas cosas. Entonces nos valíamos de relé de aviones de combate, de rezago, llamémosle, no, eran nuevos, pero nunca los habían puesto en un avión, pero sabíamos que estaban calificados para ese uso. Wow. Pero ¿qué pasaba? El avión, todos los voltajes del avión son 24 volts el uso. ¿Y ustedes acá en el satélite cuánto funciona? Teníamos 10 volts. Entonces había que hacer un adaptador de un inversor, un pequeño inversor que disparara los 24 volts del latch para los cambios. Wow. Bueno, esas cosas las resolvimos ahí. Yo ahí también conocí a un ingeniero de Eslovenia, también radioaficionado, Matías Vidma, que ha hecho muchos aportes en Europa a todo lo que ha sido el desarrollo de las redes de datos de radioaficionados, ya redes usando banda más alta. Ajá. Y enlaces punto a punto de alta velocidad. Es una persona muy, digamos, instruida, pero aparte brillante en saber resolver problemas. Él estaba justo ahí estudiando en la Universidad de Colorado haciendo un curso de GPS. Ajá. Sobre GPS. Entonces él trabajaba como voluntario en el proyecto. Había trabajado mucho en la parte de los transmisores de UHF y de banda S, que tenía algunos de los satélites, tenían, en vez de tener la baliza de CW en la banda de UHF, tenían un transmisor en la banda S, la banda de 2.4 GHz. Sí. Y él había hecho la electrónica, así que estábamos ahí y con él nos complementábamos en muchas cosas para resolver problemas, porque ya te digo, en el día a día, cuando él pagaba su crédito en la universidad trabajando en un laboratorio ahí en Boulder. Entonces él terminaba, por decirte, a las 5 de la tarde, se movía en bicicleta, iba hasta el laboratorio y se quedaba ahí hasta la noche. Quedábamos ahí trabajando. Un pasatiempo, su hobby. Claro. Y ahí él trabajaba durante todo el tiempo que estuvo ahí haciendo el curso. Él después se tuvo que volver a Eslovenia antes de que termináramos, pero ya había dejado bastante cosas avanzadas y lo que él no había dejado listo lo terminaba yo. Pero sí que yo ya, mi tarea no era dedicada a un satélite, sino que era a las 4. Claro. Pues yo llego allá y incorporo al equipo, pero el equipo era un voluntario, entonces yo era el único que estaba a las 24 horas dedicado a eso. Claro, sí. A encargarme de cosas por ahí que otros no iban a poder hacerlo porque el espacio que tenían de tiempo era reducido. Era más limitado. Qué responsabilidad, José. Claro, entonces me decían, bueno, si
obvio que fue una decisión voluntaria y consensuada con la gente de AMSAT de Argentina en ese momento, decir, mira, mi trabajo no me voy a encerrar en este satélite, vamos a hacer todo. Yo agarro la parte de transmisores, es para el PACSAT, para el WeberSat y para el DOC, que eran los 4, lo hago para todo. Es decir, después tuvimos que armar las líneas de transmisión para conectar las antenas, bueno, lo armamos para todo. Es decir, en eso nos incorporamos y fuimos armando, por ejemplo, los circuitos impresos. Para darte una idea, de esa época, si bien había algún programa de CAD para hacerlo, ya a mí me gustaba más el trabajo manual, entonces me compré las cintas Bishop que venían en esa época para circuitos impresos y las vendían ahí ¿Me estás diciendo que te los armaste todas manualmente? Todos los wow. circuitos impresos. Matías también hacía lo mismo. Él armaba todos los circuitos con Bishop. Y que íbamos ahí a una librería ahí cerca de la Universidad de Colorado y compraba ahí la cinta, compraba los aritos de los agujeros para los agujeros de los componentes. Y eso por lo general se hacía en la escala 2x1. La armabas en una lámina en 2x2, la escala 2, y después lo mandabas a reducir. Hacía una foto de eso en la escala 1:1 y llevábamos a un taller ahí en Boulder que hacía la placa y los perforaban. Yo venía qué trabajo, por Dios, qué todo eso se fue haciendo durante esos meses y después teníamos aporte voluntario los miércoles a la noche. Venía gente de ahí de Boulder, radioaficionado, ahí conocí también gente con la cual después me volví a juntar en estos últimos años. Que es la foto esa que vos me pasaste del reencuentro, para que la ponemos acá. Ahí iban miércoles y sábado a trabajar y nos juntábamos en el laboratorio y bueno, ese fue, no me acuerdo bien la fecha. Ese fue un reencuentro que tuvimos después de varios años. Claro, pero toda esta gente es la que vos me decís que participaban. Ellos y más, algunos más, ¿no? Sí, ellos vivían ahí en Boulder, salvo Dave, que está ahí atrás donde estoy yo. Sí. Dave vive en Denver, vivía. Él trabajaba también en una empresa aeroespacial, es ingeniero aeroespacial. Y él, para darte una idea, en ANSAT de Estados Unidos era el que se encargaba de transmitir los boletines radiales. Mirá. Allá lo que se da mucho es que todas las empresas de tecnología tienen o tuvieron muchos radioclubes adentro de como tareas dentro de las que apoyaba la empresa, por ejemplo, decir IBM, Motorola. En el caso de Dave trabajaba en Martin Marietta, que era una empresa que ahora es Lockheed Martin. En esa época él trabajaba ahí y había un radioclub dentro de la empresa que lo mantenía con aporte de la empresa y los socios eran los propios empleados. Claro. Entonces él iba al radioclub ahí en Martin Marietta y transmitía los boletines de AMSAT en 20 metros, en varias bandas. Qué bárbaro. Era muy común en esa época transmitir los boletines de información por radio. La única red social que había éramos nosotros. Sí, tal cual, o sea. Era la red social. Y bueno, y ellos, tuvimos la suerte de encontrarnos, después varios años no hemos podido encontrarnos. Dave después se mudó, se jubiló, pero bueno, con varios de ellos nos hemos ido encontrando. Está ahí también Jeff, que era el ingeniero mecánico del proyecto, que también hizo un trabajo muy grande en la documentación de todo el satélite. Y a ver, vamos a compartir esa parte de él. Con él estuvimos trabajando desde el primer día. Fue la primera persona que me fue a tocar la puerta del hotel cuando llegué a Boulder. Y acá, que ahí estábamos con las manos en la masa. Ahí ya estamos en el laboratorio, que estábamos ahí en Boulder. Esta fue una etapa ya de integración de parte del satélite. Juntamos la persona que está sentada y señalando, seguramente el analizador de espectro, era Tom Clark, era porque falleció por hace unos años. Tom Clark era radioastrónomo de la NASA. Ajá.
y fue presidente de AMSAT de Estados Unidos por muchos años. Wow. Él se encargó de armar los receptores de los Microsoft, es decir, los 4 grupos de receptores, porque cada satélite tenía 4 receptores en paralelo, que podían funcionar para recibir, una por redundancia y otra para poder recibir algunos los paquetes específicos de radioaficionados, y otros podían recibir telecomandos en frecuencias que no se publicaban por razones obvias, porque claro, ahí era el vínculo con el satélite para poder mandarle comandos o upgrade de software. Claro. Bueno, él se encargó de eso. Acá estábamos, y está Jan King, que está ahí en el primero a la izquierda. Sí. Y el que está en el centro es Bob Maguire, que Bob Maguire se encargó de todo el software, de gran parte del software. Él y Harold Price se encargaron de todo lo que era el software. Y bueno, estamos viendo ahí, en este momento seguramente estamos viendo la parte de los receptores. Sí. Y mira, aprovecho yo a ver si puedo pasar acá rápido. Pará, ahí. Acá estabas con la placa. Claro, ahí en lo que yo te contaba de la parte del armado y la integración, ves ese módulo que tengo en la mano y el que está al lado, es la base. Esos iban capa amontonados, claro, o en capas dentro del satélite. Exacto. Esa es la base, y ahí están las cajas de los transmisores. Cada satélite tenía 2 transmisores de UHF. Ese aluminio aluar argentino. Ah. Bueno, pero todo fue importante, o sea, a ver, o sea, pues sin ese aluminio no lo hubieran podido hacer por ahí. Bueno, ellos tenían el aluminio con la calidad suficiente, pero fue todo un desafío, y como era un sponsor al proyecto importante, yo me fui en la valija, me lo llevé a eso. Eran bloques de aluminio que llevaba la valija, y que se hicieron todo. Se matrizaron allá. Y wow. Después se le hizo la terminación, esa tímil oro, digamos. O sea, fue un anodizado conductivo, digamos. Fue un trabajo en grupo muy grande. Sí. Intervinieron muchas, porque el matrizado de una pieza de aluminio no es algo que hace cualquier persona. Bueno, eso era todo control numérico, ¿no es cierto? Por lo cual, para que fuera posible hacerlo, tenía que estar todo muy bien documentado. Y bueno, y eso fue integración hasta que llegamos a un momento que ya los satélites estaban armados. Y la fecha de lanzamiento, sí. ¿Qué pasó? Yo dije, bueno, mi misión son 4 meses. Para tomarte una idea, estábamos hablando de que tenía que estar volviendo en alrededores de marzo, abril del año siguiente que había ido. Pero para ese entonces el satélite no estaba listo, faltaba bastante. Es decir, no era una fecha en la cual podíamos decir que estábamos en una condición de volar. Estábamos en una etapa todavía muy verde, temprana, sobre todo porque había que hacer muchas pruebas de las cosas. Y bueno, entonces ahí tomamos la decisión con la gente de AMSAT de Argentina, con la de AMSAT de Estados Unidos, Arturo, que era uno de los sponsors importantes, Carlos, de decir, bueno, me prolongo mi estadía en Estados Unidos, sí, para poder seguir participando y terminar el proyecto, porque realmente era la idea. Y bueno, ahí prolongo mi estadía, busco la forma económica para poder hacerlo, claro, porque yo había alquilado un departamento por 4 meses precisamente, y a esa altura ya lo iba a tener que devolver. Bueno, ahí hicimos una cuestión de arreglos de que alguien de ahí de Estados Unidos iba a tener que solventar, cosa que se resolvió, y como yo tenía en ese momento, había ido con un pasaje abierto, no tenía la fecha de vuelta, digamos, en un pasaje de Aerolíneas Argentina abierto. Y dijimos, bueno, quédate hasta que se termine todo. Sí. Entonces, seguimos avanzando, hicimos la integración de los satélites. Esa imagen que tenés ahí, ya estábamos prácticamente, ahí sería septiembre del año 1990 del 89. 1989.
ahí ya estábamos haciéndole las pruebas térmicas y de vacío a los satélites. Claro, porque no solo era la construcción, sino lo tenían que listo. probar todo antes Claro, de... claro. Eso nosotros ahí lograron ellos a través de la gente que trabajaba en el área aeroespacial de los contactos, ir a Martin Marietta, que estaba ahí en Denver. Sí. Llevamos los satélites en unas cajas y los metimos dentro de esas cámaras de vacío y temperatura. El tema es que ahí, como en una zona restringida, ahí no podía estar cualquier persona, ni siquiera un ciudadano americano podía circular por ahí. Wow. Entonces, a mí cada vez que nosotros habíamos hecho base en el Radio Club de Martin Marietta, que estaba en la ruta, en un lugar que tenía el campo de pruebas de antena la empresa, y que sí, podíamos estar ahí sin tener que hacer pase por todos los lugares de seguridad. Wow. Entonces yo me instalé ahí y teníamos un hotel cerca, y durante el día nos instalamos ahí, y cada vez que requerían mi presencia me iban a buscar y me acompañaba alguien que por la empresa lo había designado como mi compañero, digamos. Sí, por todos lados. Escolta, sí. Para asegurarse que no hicieras ninguna cosa extraña. Esos compañeros que tenía designados eran radioaficionados, uno era Dave y otro era Jack Country, otro radioaficionado también, wow, que participaba de voluntario. Y esto... Y por ejemplo, llegó el momento, bueno, de pasar las pruebas, eso lleva ciclos de vacío, temperatura, que lleva horas. Después, cuando están los satélites en esa condición, vos tenés que comandarlos, tenés que enviar comandos. Eso lo mandábamos desde el Radio Club por antena, así habíamos puesto antenas esos son edificios, para darte idea. O sea, de acá, este era el centro que está... Por ejemplo, esa estación se armó ahí en el Radio Club de Martin Marietta. Y de ahí le mandaban los comandos. Le mandábamos comandos, hacíamos las pruebas de subir software, bajarle, todas esas cosas. Pero había un tema que era especial, que estaba por fuera de toda esta, que era la baliza de CW. Esa la manejábamos nosotros con un control remoto propio, que se había hecho todo ad hoc, digamos. Qué bárbaro. Entre las cosas que se habían construido acá era la baliza, y en esa época me acuerdo que estaba... ¿cómo se llama? Pedro Coya, que también es radioaficionado, que trabajaba en IBM en esa época, había hecho todo el software de la baliza. Sí. Y Hugo Lorente había hecho la parte del control de encendido y apagado, que tenía que tener cierta seguridad para que no se dispare accidentalmente. Era una secuencia pseudo aleatoria que se transmitía y que no eran siempre las mismas, y era una plaqueta con dos botones, uno encendido y otro apagado. Básicamente era eso. Entonces yo eso lo conectaba a un generador de señales de FM, y eso se lo inyectaba al receptor del satélite para hacer la prueba, y le pegaba. Entonces, como era yo el que lo estaba familiarizado con el uso, cuando querían comandar la baliza me llamaban y iba y me metía dentro del tráiganmelo a José de nuevo. Y iban a buscar, y así estuvimos varios días haciendo pruebas previo a lo que fue el envío de todas las cajas con los satélites a Kourou. Wow. Porque la fecha de lanzamiento también había sufrido retraso. Claro, me imagino. Entonces, porque si eso estaba programado específicamente al lanzamiento a septiembre, el satélite que pagaba el lanzamiento, que era el Spot D2, que era un satélite de imágenes de alta resolución, pasó de septiembre, creo que pasó a diciembre, y después pasó a enero. Entonces nosotros veníamos trabajando a una fecha que después se aplazó, nos dio tiempo para hacer pruebas de cosas que por ahí no nos daba el tiempo, y bueno, después llegó un momento que dijimos, bueno, hoy podemos decir que están terminados. Eso fue cerca de octubre del 89. Sí. Y dijimos, bueno, ahora me vuelvo, ahora sí me vuelvo, con la idea después de integrarme al equipo en la Guayana Francesa. Bien. Y acá... Y ahí ya hicimos el viaje con Junior de Castro vía Brasil. Ah, bien. Ahí, y acá lo que estamos viendo es el satélite, acá se ven todos los paneles, y acá se ven cada uno de los módulos
Claro, ahí tenés la encajado. base, que te decía que es la que tiene la parte de RF de transmisores. Bien. La siguiente estaba la parte de la CPU, la del centro que tiene un conector en el Sí. medio, es la parte de las baterías y el regulador de carga, porque ahí entraba la energía de los paneles. En las 4 caras, ese módulo tenía un enchufe así como si fuera banana, Sí. a donde iban los paneles y se enchufaban. Ah, bien. Y en el que sigue estaba el receptor, estaba en el de arriba de todo estaban los receptores. Y en ese estaba el espacio que yo te decía disponible para que alguien pudiera poner lo que quisiera, ¿no? Claro. Y ahí fue lo que armaron ustedes, Claro, lo que armaste vos. y después el conector DB que tiene es el interfaz entre cada módulo, tanto para la comunicación, para la energía. Qué bárbaro. Y todo lo que era RF se conectaba por fuera. El caso del beacon nuestro, tuvimos que llevar un cable de RF desde el beacon hasta la base. Claro. Y esto... Y ahí, si te fijas, un detalle interesante de lo que se veía ahí en el módulo en la base, es la llave esa que está, es un switch, sí, eso verde. Ese tiene un perno hacia abajo que es el que va a encender el satélite una vez que se separa del cohete. Ah, o sea, cuando se separa de esta base es un pulsador, claro, y ahí es el interruptor de activación. La base, digamos, eso que se ve, ese herraje de aluminio en forma de cruz que está abajo, sí, eso queda en el lanzador. Claro. Y el bolón explosivo que hace la separación está en el centro. Hay un bolón explosivo y acá un resorte. Claro, ahí abajo. Ahí ya se alcanzan a ver las antenas. Eso está metido, fíjate, en una caja de transporte. Sí. Esa caja es una caja preparada para transportar los satélites. Wow. Qué logística, ¿no? Todo esto, por favor. Y después, bueno, el satélite tiene que ir apagado totalmente porque la frecuencia que nosotros transmitimos de UHF está muy próxima a la frecuencia que usa el lanzador para la destrucción del cohete. Porque es común que un cohete de este tipo sale y puede tener fallas. Puede tener una falla. El lanzador en la parte de propulsión puede tener una falla aerodinámica, entonces sale del curso y para evitar accidente y que caiga en una zona se hace la autodestrucción. Se destruye con un comando que se envía por radio. Wow. Cuando el cohete sale del director de la misión, tiene un botón rojo y acciona. Entonces por eso ustedes le tuvieron que implementar claro, este interruptor. Claro, de hecho, este cohete, bueno, no tuvo problema, era el B-35, pero el B-36 que siguió al lanzamiento de los Macrosat tuvo una destrucción en vuelo. Wow. Porque tuvo una falla en un armado del sistema de refrigeración de los motores y lo tuvieron que destruir. Entonces ellos te ponen como exigencia no transmitir nada en esa banda para evitar problemas. Cualquier claro, interferencia sobre el receptor de destrucción que puede tener un problema. Qué bárbaro, ¿no? Y sobre esta imagen te quería consultar. ¿Y esto acá están tapado? Bueno, claro, ahí ya está. En esto estamos ya en el Kourou, en el Centro Espacial de la Agencia Espacial Europea, ahí en Kourou. Y eso es una balanza. Esto es previo a la integración al cohete. Ajá. Entonces ahí tiene que pesarse cada uno de los cohetes, de los satélites, para poder después hacer los ajustes finales del lanzador, de la propulsión. Claro. Porque como te decía, nosotros somos parte de lo que sería el lastre de la misión. Porque después todos se iban montando acá, en esto. Ese cono es el adaptador de la última etapa del Ariane 4 y lo que no se alcanza a ver es un anillo grande donde va calzado el Spot 2. Claro. Y nosotros nos metimos ¿Este de acá puede ser? No. Con un anillo que se hizo fabricar, claro. Este es el anillo, ¿no? Ahí está. Ahí va calzado la base del Spot 2. Claro. Y esa sección circular, por su al costado, se diseñó por la gente de AMSAT para poner cargas útiles secundarias. Claro. Y ahí estaban los 4 Microsat y 2 satélites más de la AMSAT UK, de Inglaterra. Ahí ese otro satélite más grande. Que sí. Ese también era radioaficionado. Claro.
Así que en ese vuelo fueron 6 satélites de radio. Y esto se mantenía así, todo o sea, tapado con esos protectores, hasta que ya estuviera armado. Hasta el último momento en que se va a instalar la cofia. Es decir, todo eso se arma en tierra, pero el cohete ya está en forma vertical. Ahí está la integración, fíjate los tamaños de que estábamos hablando. Sí, no, es una cosa. Acá se ve el aro donde están los satélites. Y acá, y de hecho. Los Microsat ahí en la base de lo que es el Spot 2. Sí. Un satélite inmenso. Claro. Que tiene. Que hoy todavía no sé si las misiones de Spot siguen. Claro, este era el 2. Y estos fueron. Gracias a esos satélites tenemos hoy muchos de los mapas satelitales del mundo, digamos. Wow. Ahora, vos fijate, claro, ¿no? O sea, todo este espacio que queda como perdido, desaprovechado. Esto, claro, buscar la posibilidad de que no sea y utilizar ya el lanzamiento del cohete para lanzar otras cosas. Claro. Y después se popularizó mucho, porque esto arrancó con AMSAT usando espacio vacío y lo que le llamaban el piggyback, el ir decolado, digamos. Y hoy prácticamente en todos los lanzamientos van los CubeSat, claro, que participan en universidades, hasta empresas comerciales han hecho desarrollo usando este método de ir de carga secundaria. Claro. Acá tenemos en ese momento no había iniciativas que generaran, salvo al AMSAT, que generaran la capacidad de armar un satélite. O los países que estaban en capacidad de hacerlo, las agencias, por lo general eran agencias estatales como la NASA, sí, y empresas privadas, pero de mucha inversión para hacer un satélite. Claro, porque esto realmente, o sea, entre el traslado, ¿no? O sea, el armado de las cosas, el diseño, hay un gasto económico muy grande que no cualquiera lo puede afrontar. No, entonces, y en ese momento el costo de lanzar 1 kilo al espacio era, yo te diría, de magnitud más de 10 veces lo que sale hoy. Mira, caro. Era muy caro. La única manera de poder hacerlo era buscando estos tipos de acuerdos para usar espacios vacíos y que los cohetes tenían capacidad como para poder poner en órbita eso. Claro, sí. Ahí está, eso es lo que yo te contaba un poco lo que se veía del Spot, claro, que se arma en tierra y después se le pone lo que se llama la cofia, que son dos piezas. Exacto, que después se desprenden hacia los costados. Eso es lo que protege el satélite del momento de lanzamiento y del pasaje por la atmósfera. Después que pasa la zona de máxima presión aerodinámica, ya desaparece la presión aerodinámica porque estás en el vacío prácticamente. Claro. Lo primero que se hace es desprenderlo, porque vos lo que vos querés lograr es quitar masa para poder hacer más seguir ascendiendo, exacto. Incluso los motores, vos ves ya la segunda etapa y la tercera son motores mucho más sencillos, las toberas, un solo motor sirve para mover la carga útil. En cambio, el despegue te exige ese tipo de base de primera etapa que está acá. Esto estamos viéndolo lejos, fíjate que abajo hay un autito. Para que sí, bueno, tenemos una persona que vos conocés mucho, yo no lo voy a quemar, pero viste Lima Uniform 1, Juliet, Charlie Mike, sí. Agarra cuando ve esta imagen, pues yo le digo, mirá lo que tengo, esto es oro en polvo, no lo tiene nadie. Y agarra y me dice, ¿qué hay? ¿Un 147 allá? Sí, del fondo. Claro, y yo decía, no. Alquilamos un auto para ir desde el hotel que estaba en Curú. Para darte una idea de la distancia, sería como ir yo calculo como que ir de acá de La Plata a Citibel, debe ser una distancia así, 15 kilómetros que estaba desde el núcleo poblado que está en la Guayana, que se llama Curú, que si bien no es la capital, Cayenne en la capital estaba un poquito más lejos, es el centro donde la Agencia Espacial Europea montó todo el centro espacial. Y íbamos hasta el centro espacial propiamente dicho en un auto que alquilábamos, que eran los Renault, eran unos Renault chicos, autos chicos, porque no necesitábamos el gran... Claro, no. Y llegábamos ahí y todos los estacionábamos y había una regla que tenías que cumplir, que era dejar el auto con la llave puesta.
porque ahí había siempre un riesgo de tener que evacuar inmediatamente las cosas. Y ahí no iba a ir a buscar tu auto, iba a buscar el primero que encontrara. Bueno, ahí vemos la placa de aluminio que se puede ver el detalle, ¿no? Del grabado de AMSAT, y que acá dice el LUSAT. Se fundió acá, uno de los miembros de AMSAT Argentina lo hizo en su propio taller, igual que la cajita donde está alojado la valilla. Ahí es una etapa previa, por ejemplo, ahí está lo que te comentaba del inversor para poder disparar el relé. Claro. Eso lo armé ahí en Boulder. Wow. Incluso compré componentes en la casa electrónica. No, bueno, ahí te das cuenta y uno dice, bueno, esto que por ahí en ese momento es un circuito muy complejo, por ahí hoy es un circuito simple, ¿no? Pero lo que buscábamos precisamente era tratar de ser lo más sencillo, pero no extremadamente sencillo, porque la cosa a veces, simplificándola al extremo, la volvés inviable. Claro. Entonces hay un límite entre lo que es viable y lo que es inviable, sí, pero que sí lo hace sencillo en términos de funcionamiento y sobre todo eficiente, porque vos lo que vos tenés que buscar ahí es consumir lo mínimo posible. Claro, sí. El presupuesto energético en esos satélites es muy limitado. No son esos satélites inmensos que tienen grande capacidad de panel solar, tienen kilovatios. Claro. Acá el presupuesto estaba limitado a poder captar energía. La ventaja que tenés es que ahí el tiempo siempre es bueno, no tenés nubes, entonces siempre te va a pegar el sol, salvo en los momentos que queda en eclipse, pero esta órbita tiene esa virtud que prácticamente no tiene eclipse solar. Wow. Muy poco. Entonces aprovechás hasta el último miliamper lo tenés que aprovechar. Claro. Qué increíble esa es otra filosofía que aprendí de la gente de AMSAT de Estados Unidos, de Ian King. Él venía de trabajar en otros satélites más grandes, porque AMSAT en ese momento había puesto el Oscar 10. El Oscar 10 es un satélite que AMSAT hizo con la gente de Alemania, de AMSAT Alemania, de AMSAT de Nueva Zelanda, así varios se unieron y fue todo un desafío porque era una órbita que le llaman Mormian, una órbita que los rusos usaban para satélites de comunicaciones por el hecho de que tenían buenas posibilidades de dar servicio en las altas latitudes, digamos, cercanas al polo. Y los geoestacionarios, cuando vos te ubicás en el Ecuador, al polo le pegás, pero las antenas quedan apuntando el horizonte. Sí. En cambio, estos satélites pasaban en una órbita que tenía 20 y pico mil kilómetros por arriba de los polos. Entonces iluminaban toda esa zona de Siberia y cosas. Bueno, esto los radioaficionados lo tomaron para poner un satélite radioaficionado. En realidad se terminaron poniendo dos, pero eran muy complejos porque cada satélite de esos tenía su propia propulsión. Claro. Y todos los transponders. Entonces ellos venían de haber hecho ese proyecto, por lo cual también nosotros usábamos materiales que habían quedado de ahí. Por ejemplo, proyectos. Uno que te doy, que fue un caso, hablábamos de la radiación y la anomalía del hemisferio sur. Sí. Este satélite en 850 kilómetros pasa por dentro del núcleo de esa anomalía y teníamos grandes riesgos de perder la capacidad de comandar el satélite o incluso de que las versiones, el crash se hicieran muy seguido o nos deteriorara las memorias. Entonces la valija de telemetría tenía una versión de software, es decir, tenía el software cargado en una EPROM. Sí. ¿Te acordás de la EPROM? Bueno, y la EPROM tenía capacidad como para tener varias veces esa versión de software. Entonces se diseñó de manera de que eso, ahí trabajó Pedro Colla en el detalle de decir, bueno, pongamos esa versión de software multiplicada por 4 o 5, no me acuerdo cuántos era, disponible en la EPROM, cosa que si tenemos una degradación de la EPROM porque la partícula no la degrada, pudieran tener, saltar a la otra, si tenía un mecanismo de chequeo de integridad de la versión. Claro, a medida que se pudiera ir degradando, claro, si no lo accedías de tal posición de memoria, lo podías buscar en la otra sector de la EPROM y buscaba una que estuviera sana y tenía un chequeo
Qué bien ideado eso. Entonces después, pero aparte después te transmitía por la telemetría qué versión de eso, de ese software tenía en funcionamiento, para avisarte de que había habido algún problema. Y se degradó, Y entonces vos ya sabías. Esa rutina, cada vez que comandabas el beacon y el beacon se energizaba, entraba en esa rutina de chequear la integridad de la versión 1. Si la versión 1 no estaba corrupta, saltaba la 2 solo. Y usaba esa, se cargaba ese software y transmitía la telemetría. Wow. Y en la telemetría decía, estoy por la versión 1 o estoy en la 2. Bueno, eso se implementó y aparte cuando llegó la plaqueta allá, charlando con Ian King y diciéndome, mirá, lo que vamos a poder encontrar es esto, pero dice, te puedo dar una solución. Y me trajo unas láminas de tantalio. Tantalio es un metal que tiene una alta densidad. Entonces, para proteger como escudo. Entonces le pegábamos, ellos lo habían usado en este satélite, en el Oscar 10, también para proteger la memoria. Y entonces pegábamos el sándwich de arriba y de abajo de la plaqueta, de arriba el integrado, la lámina de tantalio. El sándwich de tantalio. Wow, ¿ves? Entonces, o sea, dijimos, bueno, peguémosle y después veamos si esto funciona en la realidad. Claro. Y después, sí, siempre la versión que usó era la 1. Wow, o sea, nunca se corrompió. No. Qué bueno, qué bueno. Sí. Ahora, y cuando fue el día del lanzamiento, ¿no? Ese 22 de enero de 1990. Y ahí yo te pasé el audio que alguien se tomó el trabajo de grabarlo. Sí, yo después lo voy a adjuntar después del video. Se hizo, fue muy interesante, pues bueno, yo volví y estuve unos días acá, después me fui a Kourou a ser parte del equipo de integración al satélite, al cohete, y después volvimos y faltaban pocos días para el lanzamiento. En realidad yo el lanzamiento no lo iba a ver en persona, una sola persona de ANSAT de Estados Unidos se quedó allá, que su tarea básicamente era todos los días ir y controlar la carga de las baterías de los satélites. El satélite ya estaba en ese momento no instalado en el tope de cohete, porque eso es un proceso que se hace ya en los últimos días. Se mantenía en la base, pero por cables umbilicales que teníamos, se le mantenía la alimentación con fuentes externas, claro, para que la batería siempre estuviera cargada. La química era de níquel cadmio. Claro. La batería de níquel cadmio tenían los problemas de memoria. Sí. Eran críticas y no llegar a una descarga profunda, todas esas cosas eran críticas. Entonces él se encargaba de eso y tenía una planillita y anotaba corriente, voltaje, todos los días. Y eso lo hizo hasta el día del lanzamiento. Subieron al tope y ahí ya quedamos en manos de la Agencia Espacial para el lanzamiento. Entonces nosotros lo seguimos desde acá, desde Buenos Aires, y se armó una red, una transmisión. Me acuerdo que fuimos a una oficina ahí en el microcentro, porque aparte había que tener buena conectividad telefónica, sí, con el Centro Espacial Kourou, con Estados Unidos, para poder ser parte de la red de lanzamiento. Y una llamada que arrancó, eso no me acuerdo, fue una tarde, ya noche, ya era enero, así que la tarde era larga, pero me acuerdo haber ya salido de ahí de la oficina casi la madrugada, cuando terminó todo. Y bueno, después esa grabación, ese lo transmitían por las repetidoras de VHF. Claro. Ahora, y durante el proceso de lanzamiento, me imagino los nervios que podían tener. Y cuando ya sabían que el lanzador ya estaba en el espacio, ¿no? O sea, que ya estaba por liberar la carga útil. ¿Cómo vivían esos minutos antes de que el satélite empezara a transmitir datos de telemetría para decir, bueno, sí, estoy funcionando, claro, ¿no? Pasaron minutos que parecían horas, ¿viste? Porque se daba de que por el lanzador, ¿no es cierto?, como sale desde Kourou, la primera órbita la íbamos a tener acá disponible. Ajá. Entonces éramos los primeros en que íbamos a tener contacto con los satélites, en términos de tenerlo disponible, sí, en el cielo, ¿no? Y eso iba a ser, el proceso iba para confirmar que las cosas estaban andando razonablemente bien, y que era el primero que íbamos a activar era la baliza de telegrafía del EUSAT. Ajá. Era la primera señal de que estaban en vivo. Y la segunda iba a ser cuando en Estados Unidos le pudieran comandar a los otros satélites el encendido. Entonces
era fundamental que acá se instalaron en la casa de un colega radioaficionado, Rubén Ferreiro, me acuerdo que en la casa de él se había instalado la estación terrena para hacer ese paso, que era clave. Es decir, que nosotros ahí se efectuó el lanzamiento hizo la primera órbita por el polo norte y después vino por el polo sur, y habrán pasado 1 hora y pico desde que la agencia espacial confirmó la expulsión de los satélites, que también ese era un paso crítico, porque si no llegaban a cortarse los bulones, quedaban ahí. Queda enganchado y queda a la deriva de... Claro, no iban a servir para nada. Ese paso fue fundamental, y después cuando llegó acá y pudieron comandarlo y reaccionó. Wow. Eso transmitir. Qué felicidad enorme debe haber sido, ¿no? Haber escuchar la baliza ahí. Sí, wow. Sí, ahí sí fue y ahí se dio un caso muy particular, porque Carlos Huerta, que trabajaba en IBM, la empresa lo mandó a hacer un curso en ese día. Ajá. Él viajó de Ezeiza la misma noche que nosotros estábamos haciendo todo eso. Él estaba en arriba de un avión a Estados Unidos. Entonces él, mirá cómo es, se habló al piloto el comandante, le dijo que era radioaficionado y que se estaba dando esta situación que él quería escuchar, que nosotros le transmitiéramos en 20 metros las novedades de cómo estaba. y él iba escuchando las novedades arriba, claro, a bordo del avión. Claro. Se metió en la cabina, en esa época los vuelos que se hacían con un 747, los sí. aviones, no sé, alcanzaste a ver esas cabinas, tenían, aparte del piloto y copiloto, tenían un ingeniero de vuelo que iba adelante en todos los paneles y la radio. Exacto, sí. Y tenían equipo de BLU, antenas, todo. Claro. Hoy todavía tienen, pero en esa época lo usaban mucho. Qué bárbaro. La banda aeronáutica, pero él, como era de final, le dijo, bueno, ponete en tal frecuencia, y él operaba de móvil aéreo. Ya, qué increíble lo que me contás. Porque bueno, ves, ahí están todas estos pequeños anécdotas que son maravillosos, marcan una historia, un hito, un antes y un después. Porque yo el otro día comentaba a una persona que me dice, claro, no es de aquí, es de Panamá, ¿no? Me decía, pero ¿quién es José Machado? Le digo, mirá, acá para Argentina es una persona muy importante, para Entre Ríos mucho más, para Gualeguaychú ni te cuento, ¿sí? Pero mundialmente, ¿sí?, su pequeño o gran aporte, no importa, sirvió para que después todas las nuevas tecnologías que vinieran tuvieran como base esa, porque lo que vos diseñaste sirvió como base. Sí, ahí ya te digo, fue un momento de mucha creatividad, porque la gente que me lo rodeaba a nosotros en el proyecto era gente muy brillante, y se dieron un montón de cosas que permitieron que esto fuera exitoso. Sí. Porque como podríamos haberlo equivocado en algo, o podríamos haber dejado el proyecto, porque muchos proyectos quedaron por la mitad o menos. En siempre había esa pujanza de que había que seguir. Había dificultades muchas, pero sin embargo, bueno, había una determinación. Y si yo te digo, bueno, voy a decir, por ejemplo, Junior, que era una persona que no estaba en condiciones técnicas de aportarlo, pero sí económica, y él viajaba ya seguido, estaba con nosotros, trataba de alentarnos también, porque claro, sí. desde su, digamos, posición, él tenía la solvencia económica, pero sabía que si no había alguien que con la mentalidad técnica y resolviera el problema, no se podía avanzar. No, más vale. Y bueno, y ahí los voluntarios aportaban desde acá con los medios que podíamos tener, porque en ese momento, ya te digo, yo me compré un equipo de 10 metros y con eso me comunicaba con Argentina. Claro. Estando allá, compraba la QST en un kiosco, porque allá iba y compraba la revista QST en el kiosco, y había salido un equipo en esa época, el HR2510, que lo tengo por acá, que era de la UNIDE. Como la banda estábamos en un pico de ciclo solar, como estamos ahora, las condiciones en 10 metros con Estados Unidos eran muy buenas. Wow. Y estábamos ahí en el
lugar donde estaba trabajando, uno de ellos, de los ingenieros, era sudafricano, Gordon Harman, y me dice, ¿viste este equipo, José? Mirá, este te va a venir bárbaro para hablar con Argentina. Me digo, bueno, lo compro, y después me compro una batería de moto y me hago lo que hoy sería un park on the air, un pota. En ese momento lo ¿Sí? hacía yéndome caminando a una reserva que había de agua ahí lago. Y te tirabas ahí un dipolo y me sentaba, hay alguna foto dando vuelta, me sentaba en una mesa de camping que había ahí en el lugar y hablaba con Argentina, sabía la hora que tenía condiciones y me volvía al laboratorio con la batería y el equipo. Qué maravilla, José. y después tenía mi antena puesta ahí también en el laboratorio y hacía por ahí radio, incluso en el departamento me acuerdo, y era mi conexión con Argentina. O con algunos otros latinos, por ejemplo, había un radioaficionado argentino que vivía en Miami. Ajá. Era de Felipe, el apellido de Felipe. Él había participado, para darte una idea, de los terremotos de Managua. Sí. Él había ido voluntario radioaficionado a Managua para resolver problemas de comunicación en el terremoto de Managua. Wow. Y trabajaba en ese momento en Panam, que era la aerolínea americana en Panam, en mantenimiento electrónico. Wow. Y él vivía ahí en Miami y hablábamos ahí era fácil hablar porque digamos las condiciones en 10 metros se abrían o a larga distancia con varios saltos o a corta con un salto. Entonces siempre lo manteníamos en contacto con él. Qué increíble. Él estaba interesado en el proyecto también. Allá cuando vos hablabas con Radio Aficionado y le explicaba lo que estaba haciendo, y te decía, era... No, olvidate. Mira, yo tengo en realidad cientos de preguntas, pero yo te podría tener horas, ¿sí? Preguntándote y escuchándote. Ahora... El tema es que no cansemos a la audiencia. No, claro, por eso, pero... No, y aparte para no retenerte a vos más de lo debido, pero bueno, por ahí en algún otro momento podemos seguirla. Yo soy de las personas, viste, que quiere aprovechar a la gente que tiene el conocimiento, la sabiduría, la vivencia, ¿no? Como la que tenés vos. Entonces, como para primero agradecerte todo el tiempo que nos dedicaste, todo lo que hiciste por los radioaficionados y todo lo que hiciste por la tecnología, porque esto también es un logro tecnológico aparte de ser radioaficionado. Radioaficionado es un complemento, ¿no?, de esto. Y esto seguramente lo van a estar mirando muchas personas que por ahí tienen el deseo de ser radioaficionado. Ahora, esto fue la experiencia, así como cuando pudimos entrevistar a Juancho, a José, a Juan, que contaba cada experiencia que eran recontra emotivas. Terminamos con la misma pregunta, ¿no? ¿Vos qué le dirías a la gente que quiere estudiar esto, que a veces nos miran como que somos locos, ¿no? Es decir, ¿cómo que querés ser radioaficionado? ¿Qué anda? ¿Qué quiere hablar con los extraterrestres? O sea, sí, ¿qué? Yo, ahí en las etapas que uno ve, si uno hace un balance, en una etapa hubo una primera etapa en la cual uno tenía la parte del interés por aprender de la tecnología, sí, pero a su vez uno era parte de un servicio de solidario. Uno teníamos conciencia de que éramos necesarios para muchos casos de emergencia. En mi caso fue el día cero, ya sí, fue una emergencia en términos de... Si no hubiera habido ese llamado... Bueno, antes no te quise preguntar, pero el José Vilaboa que vos me mencionaste es el abuelo de Nadia. Exacto, claro, exacto. De Nadia Vilaboa, Lima Unifor 4, Julia Víctor Eco. Sí. Wow. Él fue jefe de la estación radiotelegráfica ahí de Correo en Gualeguaychú. Y bueno, esa etapa era, ya te digo, una parte era un servicio público que nosotros brindábamos y nos permitía tener un aprendizaje de la tecnología. Después uno cuando se mete en eso, uno tiene acceso a otras cosas. A mí, en caso, bueno, fue un caso especial en que me permitió participar de un proyecto de esta dimensión, con lo cual me abrió la cabeza en un montón más de cosas. Y en el pasar del tiempo lo apliqué en mi vida, todo eso. Las vivencias de esa, pues las aplicaba en
trabajo, Sí. me permitió relacionarme con gente y tener algo común, porque después vos te encontrás trabajando en empresas de tecnología, te encontrás con gente que es radioaficionada y que de repente vos le decís, sí, yo estuve en esto, dice, ya tenés una base de donde podés hablar con él porque sabe de algo o siguió un proyecto. Me pasó muchas veces acá también en el trabajo, de que se me pare uno al lado y me diga, vos sos José Machado, y dice, bueno, y viste, dice, yo amé mi estación de radio, vos decís, este usaba el satélite, ¿viste? Decís, no, este es un usuario, ¿viste? Bueno, y para los que empiezan, viste, también la radio hoy sigue siendo una red social, sí, que se complementa con todo lo otro, porque tenemos acceso a la información que antes no la teníamos por internet. Podemos combinar los medios, pero siempre vamos a salir al aire por un equipo de radio que vamos a tener al lado nuestro, o una antena que armamos nosotros. Es decir, eso te permite esa destreza a un chico, por ejemplo, le da una herramienta que después la va a poder usar seguramente sí. En algún momento la va a usar, aún habiendo abandonado el hobby por ahí. Hemos visto como en estos últimos años volvieron un montón de radioaficionados, sí, que habían dejado los equipos y de repente escuchaba, me pasó, porque yo durante la pandemia, bueno, estuvimos confinados mucho tiempo y el hobby fue algo que lo sacó, digamos, de ese día a día. Sí. Y nos socializamos tal vez más que nunca. Claro. A través si bien teníamos WhatsApp y todo. Sí, pero era como volver a retomar. Encontraba uno que había sido 20 años que tenía el equipo apagado en una repisa o en un... y de repente lo prendió y de repente puso una antena. Me pasaba con gente de acá que yo los había conocido y nos juntábamos todos los días en una frecuencia de VHF. Bueno, entonces ahí pienso que a pesar de pasar tantos años, no dejamos de estar en el medio. Tal vez no estamos en el día a día hablando por radio, pero estamos interesados en el Facebook de algún radio club o alguna actividad que pueda haber o algún proyecto que pueda haber y que uno pueda aportar. Hoy con los grupos de open source que hay también hay un motor importantísimo para poder encontrar cosas que otro ya las desarrolló, valernos de eso. En los nanosat, por ejemplo, si vamos a la parte satelital, si bien hay algo que para mí atomizó un poco el tema satélite, en el sentido de que fue más difícil armar un proyecto grande. Claro. Ahora hay muchos proyectos de nanosat dando vueltas. Sí. Hay muchas universidades que se han nutrido del hobby nuestro para poder tener licencia para poder usar las bandas de aficionados. Claro. Algunos lo han hecho en forma ciertamente, digamos, restrictiva, porque si vos ponés algo en una banda de aficionados, lo deberías disponibilizar a todos, claro. ¿no? A ciertos... Sí, lo usan cerradamente, claro. Eso no lo veo muy bien, no. Pero también aportó un poco de know-how, digamos. Hoy el know-how de esto está distribuido en todas partes. Sí. No hay lugares que no hable un chico de la escuela por ahí que si es una escuela técnica que haya escuchado de un nanosat o por ejemplo la otra cosa que también nosotros hicimos, que por ahí en otro momento hablaremos, el lanzamiento del globo aerostático estratosférico, que son es decir, nosotros lo llamamos el cohete de los pobres porque en realidad no tenemos acceso a un lanzador, pero sí te da ciertas condiciones de proyecto, de armar el equipo, de autonomía, porque claro. Todas esas cosas que también las combina y que a veces servido de etapa previa para un proyecto satelital. Claro, sí. Pero ahí creo que hay mucho para hacer todavía, la parte digital ha crecido. Vamos a ver cosas que todavía no nos imaginamos en el hobby nuestro, apalancado por todo el desarrollo tecnológico. Sí. Pensemos que mucho de lo que del cual nació Internet o todas las computadoras vienen del mundo de la radioafición. Sí, tal cual. Todo este tiempo y cuando vos hablabas de una persona o alguien decía,
seguramente pasó por el COVID en algún momento. Sí, mira, yo soy del mundo informático, ¿no? Y la gran mayoría de los que sentaron precedentes en las innovaciones informáticas, en la parte tecnológica, tuvieron su nicho dentro de un radioclub o experimentaron siendo radioaficionados, algunos siguen, ¿sí? Yo siempre admiro, así cuando veía la plaqueta que vos mostrabas ahí de Charlie Whiskey, de la baliza, me hacía acordar a una placa similar, o sea, por la construcción, o sea, porque te das cuenta que era un diseño, perdón, por ahí si no es el término correcto, casero, ¿sí? O sea, un diseño casero, cuando Steve Wozniak desarrolló el primer Mother, ¿sí? O sea, también armado, que era el primer, como un prototipo, bueno, que después fue evolucionando. Bueno, Steve Wozniak fue radioaficionado. A eso te iba a decir, o sea, ¿entendés? O sea, hay muchos... En el garage. Yo tuve la suerte de ir al garage del Hewlett Packard, donde nació Hewlett Packard. ¿En serio me estás diciendo? En Los Altos, California. Una vez estando ahí y me decían, bueno, vamos a ir a conocer un lugar. Le digo, mirá, el Google Maps me dice que estamos en camino y estamos de paso por el garage de Hewlett Packard. Llévame. Sí, me paré en la puerta y me saqué la foto y la verdad está todo ahí intacto porque lo compró eso Hewlett Packard para mantenerlo como un museo. Claro. Y ahí nació, en ese garage eran radioaficionados, ellos Packard o Hewlett, no sé, uno de los dos, eran dos estudiantes de la universidad y sus primeros desarrollos fueron los osciladores de audio y ellos, incentivados por Terman, que era el que escribió los libros, Terman, sí. De decirles, no se vayan a trabajar a la costa este, a una empresa grande, funden una ustedes acá. Claro. Y ahí nació el de Silicon Valley. Claro, sí. En ese garage. No, por eso a mí me llama, o sea, me atrapa mucho la radioafición, pero también por la vinculación tecnológica que tiene. No. Sí, o sea, es increíble, pero bueno. José, muchísimas gracias, ¿sí? Quiero comentarte así un detalle nomás para que sepas que, bueno, nosotros vamos a realizar esta actividad de homenaje a vos, ¿sí? No al satélite, a vos, aprovechando que te tenemos, ¿sí? O sea, te vamos a mencionar tanto entre el 21 y el 27 de enero, ¿sí? Vas a salir. Puerto Rico, Panamá, estaciones españolas, estaciones brasileras que se han sumado a este homenaje tuyo. Y nosotros como forma de reconocimiento desde el Radio Club dijimos, bueno, los certificados que se van a entregar, viste que normalmente está el primero, el segundo, tercero, o le ponen plata, bronce, plata y oro. Bueno, nosotros para tratar de ser un poco medio, sacar el lado nerd que tengo adentro, ¿sí? Arrancamos con el certificado plata, oro y silicio, ¿sí? Y después un certificado especial de diamante, ¿sí? Que son todos componentes utilizados en la tecnología, bueno, en el armado de satélites también. Así Mirá, que bueno. Yo te diría que hay un componente ahí que aprendí, que era el tantalio, y que te digo que nos salvó de algunas cosas de crash. Yo no lo sabía, bueno. pero para el próximo, te prometo que para el próximo vamos a incluir el certificado de tantalio. Porque, bueno, y una cosa que me olvidé de preguntarte antes, ¿vos tenés registro hasta cuándo siguió funcionando el LUSAT 1? Y ahí, digamos, hubo un equipo que después siguió operándolo al satélite, comandándolo, manteniéndolo. Llevó a cabo esta tarea de Store and Forward de los BBS durante varios años, pero después vino lo que pasa en la vida de útil. Las baterías se ponen en corto, hay un paso de la química de la batería, era el corto ese va acompañado con que los paneles entregan la corriente, pero como no encuentran la carga de la batería, el bus de alimentación se cae y se apaga el satélite, se muere. Pero ¿qué pasó? Eso como pasó en los CAR 7. Los CAR 7, estamos hablando que yo lo usé en el año 81, 2, por ahí, y aparece ahora de nuevo funcionando, se abre ese corto. Como sigue ese proceso, en algún momento se abren las baterías, y al abrirse, la energía de los paneles pasa al controlador de carga y a los reguladores, y automáticamente alimenta todo el bus.
Claro. Y vuelve en vida el satélite. Wow. ¿Qué pasa? En este caso se dio, pero no volvió en vida el satélite porque probablemente haya falla a nivel de degradación de componentes, por lo que hablábamos de algunas cosas, pero la baliza curiosamente transmite una portadora en la frecuencia original de la baliza. Ajá. Y por los efectos Doppler que tiene, que el corrimiento que se da por las velocidades, es asociable al EUSAT, esa baliza, sí. ese señal que se está transmitiendo sin modular. Ajá. Con lo cual hay algo que todavía indica que está en vivo ahí. ¿En serio? ¿Al día de hoy? Sí. Si vos buscás en la salud de los satélites que están en AMSAT de Estados Unidos, hay gente que lo escucha y dice, escuchado el beacon en tal hora, en tal parte, y se da por este... Claro, cuando recibe luz, se alimenta el módulo y queda funcionando. Se daría que el de satélite conmutó el relé probablemente a la baliza. Ajá. O no, o por ahí está aislando el relé y la señal que se escucha es el leakage de señal que pasa del transmisor a la antena. Claro. No sabemos, pero da señales de que está... Pero hay algo de vida. En la parte útil debe haber estado funcionando hasta el 95, 96, creo que por ahí. Bien, bastante. En la parte digital. En intermedio hubo todo un equipo, yo te digo, que lo tuvo que comandar. Había gente en Estados Unidos, gente acá en Argentina. Hubo versiones de software que se fueron... Porque ¿qué pasa? El software con que arrancó era... Sí, muy básico, claro. Y después se fue refinando. Los programadores, viste cómo son. Sí, hay que meterle cambios y parches. Y entonces eso fue evolucionando. Wow. Bueno, José, muchísimas gracias. Es un honor poder haber hecho esta entrevista para vos. Un honor que el Radio Club me permita hacértela. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en otra próxima entrevista para poder conocerte y saber más, que nos cuentes mucho más, porque esto es un pedacito de tu historia, ¿sí? Hay mucho más. Yo te agradezco a vos y bueno, Radio Club en especial por haber tomado la posta de la difusión del hobby durante toda la pandemia y han hecho mucho porque haya más radioaficionados, cosa que es importante y bueno, y creo haber aportado un granito de arena en la historia de lo que es el hobby nuestro. Unos cuantos. Y de lo importante es poder contarlo todavía. Sí, bueno, eso es lo que yo quiero aprovechar, ¿sí? O sea, mientras la gente, no por el solo hecho de decir, bueno, los homenajes primero hay que hacerlos en vida, ¿sí? Porque cuando uno ya está muerto, ¿viste? No sirve. O sea, sí, le sirve para los afectos, los familiares, para decir, mirá cómo lo reconocen. Claro. Pero el que se tiene que beneficiar con el homenaje es el homenajeado. Y también contarlo mientras se puede contar. Porque lamentablemente, como el satélite, nos vamos degradando, ¿sí? Y como vos el otro día me dijiste en la previa, cómo me hiciste acordar un montón de cosas al preguntar, y yo dije, wow, o sea, está genial que haya sucedido y me alegra haber sido un disparador, ¿no? De esto. Sí, desde ya que te agradezco tu dedicación a todo esto, porque he visto también los otros reportajes que has hecho, las charlas, y son siempre interesantes, siempre sacamos cosas. Es que yo trato de preservar, para mí el Radio Club Gualeguaychú es muy importante. Y quiero que empiece a tener su propia historia, porque como vos me dijiste, viste, hubo varios intentos fallidos, algunos, después se medio como que quedó a la deriva, después se volvió a remontar. Fue una semillita que en algún momento se plantó y parecía que no iba a germinar, pero llegó la gente que lo hizo, me acuerdo en ese momento Roberto, un montón de gente que le puso garra y lo lograron. Claro, lo llevaron a hacer un Radio Club formalmente. Sí. Y eso... Esto es aportarle la historia, porque imagínate cuando yo lo conocí, el Radio Club es Miguel, Juan Carlos, Nadia, Natalie, pero en realidad no son ellos los únicos. O sea, hay un montón de personas. Y siempre esto se va renovando y eso es importante. Pero conocer los pilares, ¿viste? O sea, conociendo... ha habido varios, yo durante estos años que
tratando de aportar algo en los cursos y eso, me he dado cuenta de que hay un grupo que le pone ganas. Sí, sí. Y el objetivo es... Y usando tiempo que para general es para ir a descansar y no para estar... Bueno, eso es lo que te iba a decir. O sea, acá es todo... Esto es un voluntariado, Sí. como hiciste vos cuando Sí. viajaste para hacer lo del satélite. Sí. Y bueno, hacemos esto porque nos gusta, porque lo queremos. Bueno, José, Un abrazo muchísimas grande. gracias. Saludos No, para todos ustedes, tus para vos. familiares y bueno, para vos, excelente año. Y bueno, nos vemos en la próxima o en el próximo curso. Así va a ser, seguro. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, José. Te mando un A abrazo. vos. Gracias, te quiero mucho.